7:07. Aquí seguimos con nuestro cafecito en mano y con el placer de recibir a nuestro amigo Jaime Señor Fernández, abogado, especialista en Derecho Comercial y Asuntos Públicos. Y hoy va a reflexionar con nosotros sobre la construcción de aulas en la República Dominicana, toda la controversia que ha suscitado este tema entre el presidente y los pasados presidentes sobre el tema. Y hay un chisme, Jaime, que uno no entiende. Buen día. Buen día, Karina. Digo, uno sí lo entiende. Sí, la tiradera que se ha dado realmente. Exacto. No, sí, buen día. Y de hecho, mira, la educación es un tópico que está muy al día. Los dos titulares, primero que ustedes relataron tú y Sergio esta mañana, ahora fueron de la educación, claro. porque acaba de iniciar el año escolar y el tema de la educación ha cobrado otra vez una importancia y una preeminencia en la primera plana. Y como tú comentas, en los últimos días se ha suscitado una controversia, una disputa muy inusual, debo decir, porque generalmente cuando se dan esas situaciones de dimes y diretes, se dan a través de otras personas que hablan por el presidente o el pasado presidente de que se trate, pero en este caso el presidente en persona y los expresidentes en personas también han salido a hablar de quién ha construido más aulas, cuál es el estado de la educación en la República Dominicana, cómo se ha invertido el 4% por la educación, que ya tiene 13, 14 años que se ha implementado como política de Estado. Y la primera controversia que se suscitó es la típica de vamos a medir quién ha construido más aulas. Sí. Algo que para mí me pareció verdaderamente absurdo, porque dice, no, Abinader no ha construido muchas aulas, mientras que los últimos dos presidentes construyeron más. Bueno, eso puede ser cierto y probablemente es verdad, pero la realidad es que cuando se implementó el 4% por la educación, nosotros teníamos un déficit de aulas que era absolutamente garrafal, enorme. No quiere decir que todavía no podemos construir más y pueden hacer falta, pero la realidad es que hoy día no hacen falta tantas aulas, la infraestructura física en sí. En comparación con ese periodo de tiempo anterior, exacto. Y de hecho, desde un punto de vista muy realista, fue muy conveniente para esos pasados presidentes, porque sí, claro, al final fue construcción. Claro. Yo creo que sabe todo el mundo aquí, la construcción, además de ser un motor de la economía, y eso es importante, pero desde un punto de vista político es una herramienta muy utilizada en los distintos gobiernos para los fines electorales, políticos y demás. Entonces fue muy conveniente que teníamos ese déficit de aulas. Ese déficit de aulas lo fue subsanado en su mayor parte y por ende el gobierno actual no ha tenido la necesidad de construir tantas aulas. Entonces, el debate es un debate estéril, es un debate netamente político de construir o no, y se le ha ido de la mano un poco al gobierno, yo entiendo, desde un punto de vista de comunicación. De hecho, no fuese tan efectivo ese ataque si no fuese por el hecho de que el gobierno, a modo general, ha enfrentado muchos desafíos de mostrar logros en esa área de consecución de obras, de construcción de nueva infraestructura y de mantenimiento de la infraestructura existente. Y la oposición muy hábilmente ha utilizado ese tema de la construcción de aulas como un palo que ha servido para darle al gobierno actual. Ahora, yo creo que también hay que hacer una reflexión más profunda, porque está muy bien que hablemos de se construyeron aulas o no se construyeron, o no se ha construido, necesitamos más, cuántas se construyeron, cuál fue el costo de cuando construimos, eso también es otro tema. Pero, bien, o sea, hemos invertido todo ese dinero. ¿Y qué ventaja, qué beneficio le hemos sacado a toda esa inversión pública en la educación? La educación es un tema muy difícil de cuantificar en cuanto a si ha sido exitosa o no. Porque a diferencia, y voy a tomar un ejemplo. Por lo menos en el corto plazo. Un ministro de Obras Públicas puede estar ahí 2 años, 4 años, 5 años, lo que sea. Y cuando salga, se le va a decir cuáles obras concluyó y cuáles obras dejó en proceso. Y esa es una métrica muy clara de qué hizo, qué no hizo. Y en otros ministerios también hay muchas métricas claras que se pueden utilizar para saber si ese ministro o ministra
tuvo aciertos o no. Pero en la educación, lo que se hace hoy, en el 2025, vamos a ver sus efectos quizás para el 2035. Sí, claro, a largo, mediano, largo plazo. Entonces, ¿cómo vamos a saber si un exministro de Educación realmente fue un buen ministro, si las políticas que se adoptaron han sido las que necesitábamos o no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como país? Nosotros tenemos una visión muy cortoplacista. El debate a que refería precisamente lo demuestra y reitera, porque estamos hablando de quién construyó más aulas. Ese no es el debate que tenemos que tener. Para nada. Estamos adoptando las políticas adecuadas a largo plazo para maximizar esa masiva inversión de capital que estamos realizando en la educación. Y si esa inversión nos va a dar un rendimiento a largo plazo, un fruto, que son personas educadas, personas capaces de desenvolverse en el siglo XXI, capaces de impulsar este país hacia adelante. Hay muchas entidades públicas y privadas que se dedican a estos temas. Y yo creo que realmente nosotros tenemos que reafianzar ese debate a lo que son los elementos fundamentales de la educación. Claro. No solo de construir escuelas, que al final, Jaime, es necesario. Totalmente es necesario. No estamos hablando de que no se construyan más escuelas. No, hay que seguir construyendo escuelas porque se necesitan los espacios para los niños. Pero no creo que ese debe ser el punto de inflexión y el punto de ataque o el punto político o lo que estemos hablando hacia afuera cuando tenemos una educación basada en un currículum que no genera herramientas a los niños y jóvenes para el mundo, como dices tú, que estamos viviendo hoy. Así es, Karina. Y no es solo, por lo menos algo positivo también que yo sí escuché esta mañana y también ustedes lo relataban en el mismo recuento de noticias, era que se hablaba de tener las herramientas, o sea, los útiles escolares, el transporte escolar, la comida allá en los planteles escolares. Esos son todos elementos esenciales en este país, lamentablemente, pero esa es la realidad. Sí. Y es absolutamente necesario que un estudiante tenga la comida para poder participar activamente en el día escolar, los útiles para poder hacerlo, porque si no tienen lápiz, claro, papel y los libros, por no hablar de iPads y demás, porque eso también se ha hablado mucho. Pero que además una cosa, yo creo que eso es un tema que ya no deberíamos hablar. En la educación moderna, en muchos países del mundo, están retirando toda la tecnología de las escuelas y los colegios porque se han dado cuenta que dentro del entorno escolar no necesariamente es una herramienta que está dando frutos, porque al final yo creo que estamos restando capacidades a los niños por insertar la tecnología. Y sí, por ejemplo, en el colegio de mis hijos mayores precisamente se cambió ahora la política de tecnología. En el de mío también, ya no se usa ningún efecto. De celulares y demás. Y cuando usan en ciertas clases los implementos electrónicos, es decir, los iPads y demás, se le dan en esa clase. En ese momento, para un tema, vamos a hacer coding o vamos a hacer un ejercicio STEM, vamos a hacer y demás, y luego se retiran, y se recogen y pero ya. Aquí estamos hablando de iPad todavía como si fuera la panacea de la educación, como que ahí vamos a resolver todos los problemas. Vamos a dar iPad como si fueran cuadernos, pero que no es así. Yo quiero saber, Jaime, qué pasó con toda esa tecnología que se repartió, todas esas laptops, ¿dónde está todo eso? Y que esa era la política incorrecta, repartir laptops. Claro. No, es que siempre se dijo cuando... O sea, pues yo recuerdo conversaciones, no lo voy a mencionar a él porque él no le gusta ser político, pero con una persona que es muy dada a pensar correctamente. Y cuando estábamos hablando de eso hace años atrás, él me dijo, mira, Sergio, lo que pasa es que esas laptops, eso no va a resolver nada. No. Ahora, tú me dices, por ejemplo, que queremos aliviar la mochila, la cantidad de libros que tiene la mochila. Bueno, pues una tableta tipo Kindle, que lo que vale un Kindle ahora mismo son $30 y ya viene equipada con absolutamente todo. Sergio. Entonces, con un Kindle tú le metes... No es que haga falta, es para ir avanzando un poquito en tecnología, Karina. Entonces, en un Kindle tú metes ahí todos los libros a ver, o sea, que existen en la bolita del mundo. ¿Tú sabes cómo es la nueva educación? Tú no tienes que darle una laptop a nadie, tú no tienes... No, nada. La nueva educación
no requiere de libros. Los libros y la información lo tiene la maestra. Y tú tienes libros de práctica o cuadernos de práctica. Bueno, tú le dices eso al sindicato de que si yo quede libro de aquí de República Dominicana y te trancan. Bueno, pero si queremos modernizarnos, no es entregarle una tableta a un muchacho para que haga uso de ellos sin ningún control, sino yo necesito una herramienta tecnológica que le voy a insertar, como dice Jaime, en un momento específico para enseñarle algo en específico, pero esa no es la panacea. No. El tema de la tecnología, ya los niños nacen digitalmente, es una generación completamente digital. Y el presidente en la semanal el lunes habló de la educación STEM y demás, que uno diría, mira, bien, me alegro que eso esté en el radar del gobierno, de los hacedores de las políticas públicas en materia de educación, pero antes de hablar de educación STEM, vamos a hablar, o sea, de cómo vamos a reformular las políticas públicas en este país a modo más inclusivo y a modo más integral, no solamente hablar de STEM, porque ahora si vamos a poner una clase STEM en un predio completamente rural, que haya una escuela, vamos a decir que en el mejor escenario hay una escuela edificada ahí, hay un transporte escolar, como se llama, que lo lleva a los niños allá, le están dando el desayuno y el almuerzo escolar, y le están dando los útiles, es decir, le está dando todas las herramientas que puede darle el Estado para llevar eso. Pero si ese niño no ha tenido una educación básica, previa, que le permita explotar la educación STEM, ¿para qué se le estamos dando y para qué queremos formar en STEM si no estamos formando en lo básico? Sí, lo básico, exacto. Y no veo una política pública realmente realista en ese sentido. Es muchas palabras interesantes, muchos temas, pero realmente aquí lo que tenemos que enfocarnos es en lo básico. Y como han hecho otros países, porque esto tampoco es inventar la rueda otra vez, hay en muchos otros países, señores, se establecen institutos especializados para niños que tienen las herramientas particulares, es decir, lo que son quizás más inteligentes, más preparados, se sacan de esos colegios y se insertan en colegios de mayor rigurosidad. Y se le da esa oportunidad, pero no por amiguismo, sino por rigurosidad. Por capacidad, claro. Y capacidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer para darle esa oportunidad a los que los merecen, a los que están capacitados, a los que están preparados para hacerlo? Pero tampoco poner a los que no lo están en una condición donde lo único que van a hacer es fallar, no van a poder triunfar, no vamos a preparar estudiantes, ciudadanos del futuro, si no le estamos enseñando las bases más sencillas. Entonces, nosotros tenemos que hacer un recuento real de lo que ha sido la educación, la inversión en la educación. Yo soy un fiel creyente, o sea, lo único que va a poder sacar este país adelante a largo plazo es la educación. No hay más nada, no hay ningún. Pero es que yo lo he dicho desde el principio. El eslogan de este nuevo gobierno es el cambio, y no puede haber cambio si no está basado en educación. ChatGPT no nos va a salvar, eso no va a ser, o sea, nosotros tenemos que tener a personas aquí que tengan esa educación, y además, o sea, y esto también es un tema de encadenamiento, si tenemos aquí mejores recursos humanos preparados, va a ocurrir menos lo que es la fuga de cerebros. Claro. Porque los que están preparados y entonces tienen oportunidades de educarse en Estados Unidos, en España, en Francia y demás, no van a querer quedarse allá, sino que van a querer volver a su país porque sienten que su país tiene ese futuro, tiene esa posibilidad. Pero es que la educación, señores, la educación es primordial, la educación es la base de todo, la espina dorsal. Y no se trata únicamente de un dimi-direte, de la tiradera política, porque aquí entonces todo se reduce a un tema político. A un tema político partidista que a nadie le importa. Lo que el presidente debe enfocarse en este momento es hablar de lo que se está haciendo y olvidarse de si le están diciendo o no le están diciendo, y tratar de que la evidencia que existe entre esa brecha con la cantidad enorme de inversión y la calidad del aprendizaje se disminuya y podamos ver mejores resultados. Pero la verdad es que agrede escuchar a un presidente y a un expresidente discutiendo temas que al final no le aportan nada a la sociedad.
Sí, y yo sé que el ministro de Educación actualmente, que tiene ahí varios meses en el cargo, o sea que tampoco que le podemos atribuir ni lo bueno ni lo malo todavía, sino que él está ahora mismo estableciendo su política. Yo creo que él tiene una visión también clara, una visión buena. Vamos a darle apoyo, vamos a darle seguimiento, pero la verdad es que no ayuda si a los niveles más altos estamos reduciendo el debate de la educación, en vez de un debate sobre la sustancia, a un debate meramente de contar y de decir, de tirar, de reducirlo todo a la política más básica de campaña que tenemos en República Dominicana. El tema de educación es un tema de Estado, es un tema de futuro, es lo que nos podrá llevar a este país a cumplir las metas que nos hemos trazado como país para fines de nuestro desarrollo. Muchísimas gracias, Jaime. Siempre un placer estar contigo. Jaime está en redes sociales como jaime.senior, sin N-I, senior. Él, como ustedes saben, es abogado especialista en Derecho Comercial y Asuntos Públicos, y estuvimos hablando de este tema sobre la construcción de aulas en la República Dominicana y toda esta controversia entre un presidente y un expresidente que deberían estar enfocados en otra cosa. Una vez más, gracias, Jaime. Gracias, Karina. Buenos días, son las 7:23 minutos.